Bien, como les dije, voy a presentarles a mis dos primeros invitados. Conmigo está Stuart Fuentes Ruiz, director de la carrera de Movilidad Eléctrica y Mecatrónica del Instituto SEA. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Sergio, muchísimas gracias por la invitación, y claro que sí. Y mantenimiento realmente es una revisión preliminar para que todo siga funcionando bien. Entonces ese es como el primer pilar que debo entender desde la parte tanto técnica como de conductor. Pues resulta que el conductor realmente es el primer técnico de mantenimiento que tiene el vehículo. Y si no tengo claro cómo funcionan muchas cosas que puedo visualizar, no voy a tener claro qué debo atender después. Entonces ya se convierte en un asunto correctivo, que es el problema al que llegamos por asuntos de cultura muchas veces en Costa Rica. ¿Qué sucede? Esperamos, como decía usted, si ya me empezó a doler, ya yo sé, o descanso, voy al doctor. Bueno, tengo que evitar que eso empiece a doler. Entonces debo tomar cosas antes. Un ejemplo muy sencillo, creo que todos nos toca, ahorita que veníamos de paseo de los fines de Semana Santa y de vacaciones, si le preguntas, porque he tenido la oportunidad de oír muchas charlas también de manejo eficiente para gente que es solamente conductor, y lo digo con total certeza, de cada 10 personas que tengo en una charla, 2 personas tienen un conocimiento asertivo sobre el vehículo y las otras 8 no. O sea, desde algo tan básico, vamos a salir de paseo, llegas a la estación de servicio y te dicen, le relleno todos los líquidos, y le decimos que sí. Ese es el error más grande que todos cometemos, porque todos los componentes visuales que tenemos en el vehículo es una pantalla digital para nosotros saber cuál es el estado. Entonces, un ejemplo súper básico, líquido de frenos. Y usted ve que todo el mundo lo rellena, y el líquido de frenos es la pantalla digital, así le llamo yo, ¿no?, nuestro depósito de líquido, para yo saber cuál es el estado. Hay una vida útil, hay una recomendación, se revisa si tiene humedad, hay varias cositas, pero yo desde la parte de usuario lo puedo hacer. Entonces si llegamos, cambiamos los frenos, quedaron al 100%, cambiaron nuestro líquido, y eso debe quedar en línea, en full. Con un indicador ahí. Con el indicador que siempre está ahí, dice full. Conforme vamos manejando, se van desgastando, se desgasta físicamente la fibra y el líquido compensa eso. Eso baja en el nivel del depósito. Entonces es nuestro primer indicador de cómo estoy conduciendo. Y cuando está en mínimo me está diciendo ya tienes que atender fibras. ¿Qué sucede con mucha gente? Espera hasta que salga un indicador que es una lucecita para cambiar las fibras, para ir al mantenimiento. Pero usted puede irlo visualizando desde antes. La parte del aceite, la gente llega y lo primero que hace es ir y rellenarlo en las bombas. Pero entonces eso no te permite saber cuánto realmente está consumiendo en aceite el motor. Que siempre hay un promedio que es permisible, un motor no es sellado y siempre va a gastar un poquito. Entonces, ese tipo de cosas tan básicas como poder entender qué significa cada uno de los niveles, no funciona como Pero entonces, don Stuart, aquí me plantea usted un reto, y es, bueno, pero yo no sé nada, apenas voy a comprarme el primer vehículo, ¿dónde aprendo esto? O sea, sin que me tengan que matricular en el instituto, No, ¿verdad? como carrera, nosotros damos Ajá. diferentes charlas de este tipo que son así de manejo eficiente, y lo damos tanto para vehículos normales como para vehículos eléctricos. Y es justo, para entender, siempre utilizo la frase, yo debo saber en qué ando montado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que me hablan, una simple lucecita y salió, ¿y qué hago? Llamo de una vez al técnico, tengo que buscar un escáner o paro en la primer bomba. Entender por lo menos qué significan, mínimo, nuestras lucecitas en el panel, un indicador muy sencillo. Todas las lucecitas tienen colores. Las que son azules son indicadores de que algo se accionó, las que son verdes también. La parte amarilla es que algún sistema requiere atención y la parte roja es que está relacionado a algo de seguridad. Entonces, si como usuario ni siquiera entiendo qué significa o qué concepto tienen las luces que están ahí, o sea, tengo un problema de comunicación con mi vehículo. No es solamente esperar las luces check engine para saber que tengo que ir a revisar, no. Todos los paneles, todas las lucecitas que usted coloca a inicio encienden, me están diciendo algo. Pero para usted es indispensable que alguien que va a adquirir un vehículo y que no sabe nada se preocupe por Claro que sí. obtener un conocimiento Básico. que no es que me lo cuente el tío ni nada, no. No. Es un poquito más formal. Correcto. Pero tampoco es que va a desarrollar una carrera universitaria, No, aclaramos no, eso. y Es no una van cuestión a de ser, por lo perdón, menos no. una mañana
en capacitarse sobre eso. Correcto, es una charlita de Ajá. 3, 4 horas donde conocemos el vehículo completo, cuál es el índice realmente en las llantas, cómo mido la parte de conducción, qué es eficiencia del carro, cómo puedo ahorrar combustible Bueno, manejando. es un poco de atención, al igual como le damos atención cuando estamos aprendiendo a manejar, que requiere horas de práctica. Exacto. ¿Qué nos encontramos hoy en la cultura Costa Rica? La gente va al técnico, dígase a su taller de preferencia, al concesionario, y va una vez al año, porque le toca DECRA. Por eso van al taller. Pero no ha existido la cultura de voy a llevarlo para que revisen que todo está en buenas condiciones, y a veces, incluso cuando no recibo la información correcta, si ustedes manejan cuál es la información que requiero, también la pueden preguntar. Entonces esto también obliga a que el técnico, a que el concesionario empiece a hablarme en los términos correctos. Ejemplo, vamos al mantenimiento, nos entregan el vehículo, pero no me dicen exactamente cuál es el estado de mis llantas, nada más me dicen que están bien. Pero si ya están en un 15%, un 20% de desgaste y ya yo sé que viene la etapa lluviosa, debo considerar perfectamente el cambio de llantas. Porque no es un asunto solo de presupuesto, es un asunto de seguridad. La parte de la revisión, como les decía, hay que cambiarle el concepto a hago una revisión preventiva para que después no me salga más caro. Porque mucha gente a veces no quiere ir al técnico, no al taller, no al concesionario porque lo ve caro. Pero ¿qué es más caro? Atender una revisión, cambiar las piezas que en ese momento yo programé que no voy a estar con el vehículo un par de días, o que me quede en carretera, una situación de autopista, varado con chiquitos, N cantidad de cosas que pueden pasar porque no atendí un mantenimiento de forma correcta. Entonces es un poco el cambio de cultura que hay que hacer. Hay una revisión preventiva. Incluso tengo entendido que hay que tal vez ponerle atención a la hoja que nos entrega la revisión técnica vehicular, que muchas veces viene unos Una parámetros, advertencia, sí. viene unos parámetros y uno no sabe cómo leer esto, ¿verdad? Entonces ahí tal vez puede ver cómo anda la suspensión, cómo anda la emisión de gases, porque vienen los parámetros, pero uno de cómo va a interpretarlos si no sabe. Sí, ese cuesta un poquito más porque sí es algo más técnico. Ajá. Pero algunos están expresados en porcentaje. Entonces ya yo me acerco, mira, estoy al 10% de desviación. Entonces 10% significa que vas a gastar también 10% más de llantas cuando estás conduciendo en carretera. Entonces si eran unas llantas que te iban a durar 50,000 kilómetros, ahora te van a durar 42,000 kilómetros. Entonces ese tipo de cosas las podemos interpretar, no de lo técnico como tal, sino valoro los porcentajes. Sí, creo que en suspensión es un 90 y algo Correcto. % y cosas de ese Exacto. tipo. Ok, Cada vez que usted está utilizando la luz de freno es porque no aprovechó la energía que realmente tiene el vehículo. Entonces, si voy manejando bien, si yo aprovecho la compresión, que es de pasar en un carro manual de cuarta, tercera, segunda, mientras voy deteniéndome para el semáforo, él solito lo va haciendo, ahorra combustible porque cada vez que utilizamos la compresión del motor se corta por completo la inyección y hace que no gaste nada en combustible. Y voy frenando hasta llegar al alto. Cuando uno lo hace de manera así, un poquito técnica y eficiente, incluso usted no utiliza los frenos. Cuando usted llegó casi que el carro se detiene solo y al final usted nada más lo hizo así como para detenerlo. Pero está la gente que incluso pone en neutro creyendo que ahorra combustible y hace dejar el carro llegar y después tienes que apretar los frenos. Lo mismo me pasa con la parte de vehículos eléctricos. No es solamente el ahorro de combustible. Cuando usted no utiliza frenos, entonces no estás contaminando la parte de temperatura, no estás sacando polvo de las fibras para que salgan al ambiente, porque no es solamente emisiones. O sea, son un tipo de cosas que al final ayudan a que todo baje en contaminantes. La parte de ruido también, si yo acelero y el otro carro también, y el otro también, toda la parte auditiva pues, aumenta mucho. Pero si yo manejo de manera más consciente, utilizo la compresión para llegar al semáforo, usted se da cuenta que prácticamente no utiliza los frenos. Una persona que maneja con más técnica puede llegar a tener 50,000, 60,000 kilómetros en el uso de pastillas de freno delanteras, de disco. Una persona que es un poquito más agresiva en el conducir, no le duran 25, 30,000 kilómetros las fibras. O sea, el promedio real son 40,000 kilómetros. Si usted maneja mucho mejor, todavía lo aumenta más. Y no, si no te van las fibras del freno, los frenos no te van a mentir sobre cómo usted está conduciendo. Nosotros cuando se revisa un vehículo, inclusive ver los neumáticos, le dicen cómo es el conductor. Si es agresivo, si es pasivo, la manera en que está el desgaste, ya ves un poquito la otra parte de los líquidos también y el promedio que va teniendo,
todo esto nos habla un poquito. Entonces, uno observando el mismo vehículo sabe Ya. qué estoy haciendo Ajá. mejor o qué no. Ok, tomo esto porque es interesante para la segunda parte del mercado automotriz. Ok, Claro. tenemos punto 1. La conducción eficiente nos ayuda en el ahorro de combustible, ¿verdad? Esa es como la fase 1. Aprovecho que está don José para pasar a lo que tal vez yo llamaría como la parte 2. Bueno, hago uso eficiente de mi vehículo, pero necesito todavía optimizar más el uso. Porque el aceite se contamina menos por los mismos vapores que genera el motor internamente, entonces te da más vida útil del aceite. Pero a nivel de potencia sí se siente un poquito diferente, pero es un asunto que fácilmente se adapta a uno también, si fuera el caso. Ok, ok. Sí, Sí. pero entonces estamos hablando de que un vehículo, o sea, indudablemente un vehículo a gas, por el precio del gas, ya estamos en la lista que usted hizo, ese es el primer factor, va a pagar menos por el combustible, por litro de combustible, digamos. Hasta un 60% menos puede llegar el ahorro. Eso es sumamente importante y junto con lo que decía Stuart, que es un experto en esta materia, justamente sí, en algunos casos puede sentirse como cuando uno pone el aire acondicionado. ¿verdad? Se pierde ok. un poquito de potencia. Un poquitito, eso. pero también por dicha ya se ha ido mejorando mucho los equipos y algunos equipos han tenido un desarrollo tal que tal vez la persona no Menos se va a perceptible. percatar, exacto, cada vez se ha hecho menos perceptible justamente. Bueno, si lo que quiero es ahorrar ahorrar en factura, Claro. ya vamos a decir que lo que quiero es ahorrar en factura y lo que hago es ir con mi vehículo al trabajo, que al supermercado, que llevar aquí a los niños allá. Bueno, vamos a ver si no es que está trabajando en la zona de Los Santos, donde las cuestas son palabras mayores. Bueno, yo creería que no va a sentir mayor diferencia en la conducción. Vean qué interesante, caemos en el tema que hablábamos antes. Incluso si tiene una conducción eficiente, no debería Correcto. de entrar en No va a sentir esa diferencia. Ajá. Y al final es eso. O sea, devolviendo un poquito, sea gas, sea combustible normal o inclusive la parte del vehículo eléctrico, o sea, el concepto del mantenimiento nos lleva a esto. O sea, si manejo correctamente, si conozco los componentes de mi vehículo, incluso retomando un poquito la parte del carro eléctrico, hay que reaprender a manejar. Y si yo no aprendo a manejar nuevamente, porque al final son diferentes tecnologías, es como lo que nos pasó cuando pasamos de transmisiones manuales a entender a una automática. Justo le iba a decir, Luego bueno, ese es mi tengo caso. que adaptarme otra vez Ajá. para manejar ahora el vehículo eléctrico, pero si no hago esa transición y tomo las ventajas que me está dando la tecnología, al final es como estar manejando mal. Entonces no le saco todo el provecho. Sí, y conservé todos los vicios que traía, no los depuré en el proceso de reaprendizaje. Sí, me pasa, y aprovechando, me pasa mucho con algunas personas que no les da la autonomía que dice, ejemplo, en el carro eléctrico. Y cuando voy a hacer la ruta de conducción con ellos, es meramente un asunto de operación. Y yo tomo el vehículo, hago la ruta nuevamente y empiezo a anotar los datos y cambia totalmente la parte de eficiencia energética. Entonces, muchas veces, como decimos acá en Costa Rica, el problema está entre el volante y el asiento. Hay que aprender un poquito más. Claro. Y hay que hacerlo, porque o sea, la cultura dentro de la parte de conducción y mantenimiento son una sola. Si yo conduzco bien, le pongo atención a las cosas. Si le hago un buen mantenimiento, quiere decir que también conduzco bien. Pero si no hago ninguna de las dos cosas bien, el carro simplemente Sí, es un gasto. Definitivamente, aprender a manejar no es que ya lo No es obtuve agarrar cuando el ya volante. saqué la licencia y ya no me preocupo más de eso. El contacto que usted tiene con la calle son unos centímetros de caucho, ¿verdad? 80 80 centímetros. 80 centímetros. Cuando ¿Verdad? hablamos de esto, o sea, muy fácil. Uno ve las 4 llantas, pero si ubicamos lo que realmente está puesto en la carretera es un pedacito así. Sí, O exactamente. sea, son 20 centímetros por llanta, a veces menos, y eso es lo que realmente me mantiene en la carretera. Exactamente. Entonces, si la llanta no es de buena calidad, si no está en buenas condiciones, si el freno tampoco, y yo voy a 100 kilómetros por hora, lo único que me está manteniendo seguro y correcto en la carretera son 80 centímetros de caucho. Exactamente. Es ahí donde realmente Ahí hay que es hacer donde hincapié. tomamos, digamos, yo creo que conciencia de la importancia de todo lo que está desde el conductor hacia abajo hasta los 80 centímetros. Y las visitas, ejemplo, don Sergio, a veces nosotros decimos, yo puedo ir una vez al año al técnico.
Nuestro promedio en Costa Rica es de 20.000 kilómetros por año, una persona normal. Aquí en la gama. Ajá, en todo Costa Rica. Algunas Ok. andan más bien menos. Ajá. Pero si yo me espero ir cada 10.000 kilómetros o no voy a los 5.000 que me pidieron, pasa mucho con las agencias. No es porque quieran. O sea, algo donde se infunde mucho el por qué es importante el mantenimiento, que es lo mismo como si instalamos un sistema nuevo de estos de gas. Al final lo que queremos revisar es que su vehículo se está adaptando bien al mercado, que todo está en buenas condiciones, que si hay una actualización se la podemos correr, porque eso mantiene al vehículo correcto en el mercado. O sea, Costa Rica es muy pequeño, una fábrica enorme no lo construye específicamente para Costa Rica, sino que está contemplando Latinoamérica. Pero somos diferentes, no es lo mismo Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Entonces, ¿qué se hace en estas diferentes visitas? Adaptar el vehículo, llevarle el control, está funcionando bien, hay que pedirle a la fábrica que nos apoye con algo, eso es lo que hace un concesionario. Entonces, esas visitas son fundamentales, no solamente por garantía, sino por mantenimiento, por recomendaciones al cliente, porque no es solamente pensar, tengo que invertir, voy a gastar, no, es el control correcto del vehículo. Y si ya tenemos el periodo, también con la parte técnica, ya yo sé cuál es mi mecánico de confianza, tengo la periodicidad de ir, eso nos va a mantener que el vehículo vaya correcto, pero también tenemos que reaprender nosotros algunas cositas, para que no llegue solamente a cambiar piezas malas, sino que me revisen y me digan, mira, extendiste la vida útil de las fibras, el refrigerante está en buen estado, el nivel de líquido de frenos va muy bien, quiere decir que manejó diferente. Ese tipo de cosas también nos ayudan, hay que saber en qué estamos. 5 consejos rápidos para el mantenimiento de vehículos, seguridad. No importa si se reiteran los que hemos hablado, pero sí le pediría eso para finalizar. Ok, bueno, uno de los recursos más importantes lo tenemos a la mano, y es el manual de propietario. Nunca lo leemos. Y el manual de propietario nos da todos los puntos básicos que yo puedo revisar como conductor. ¿Cuál es el periodo de vida útil? ¿Qué tipo de aceite tengo que utilizar? ¿Qué tipo de refrigerante debo utilizar? Todo eso está en los manuales de Mis propietario. amistades se burlan de mí porque yo sí lo leo. Ok, la mayoría no lo hacemos y ahí está. Entonces él nos va a decir las cantidades, el tipo, eso es como el primer indicador. Una de las recomendaciones importantes, lo dijimos al principio, no rellenen líquidos porque ese más bien es nuestro visualizador de mantenimiento. Si yo llego y relleno el líquido de frenos, como lo comenté antes, ya pierdo el control de cómo iba el desgaste de las fibras. Entonces después, ya están sonando, ya llegó y tocó los discos, y usted ve el nivel y estaba bien, y dice, ¿qué pasó? Alguien lo rellenó y no había que hacerlo, porque eso me dice. La parte de la conducción, o sea, la mayoría de vehículos hoy tienen un indicador de eficiencia. Me dicen tantos litros por cada 100 kilómetros. En el eléctrico igual, me dicen tantos kilowatts por cada 100 kilómetros. Ese es nuestro indicador de conducción. Si yo aprendo a entender ese dato que está ahí en la pantalla frente a nosotros, yo aprendo a manejar un poquito mejor. Y o sea, son cosas que perfectamente las podemos hacer. Hacer el mantenimiento periódico, no piensen que es un gasto o una visita de puro gusto, sino que es una revisión preventiva. ¿Por qué? Porque el vehículo tiene muchas cosas que se van desgastando de forma, ya sea por tiempo o kilometraje, que al final debo cambiar. Un dato muy sencillo. El problema no es que nos quedemos sin batería en la calle. El problema es que alguien no la revisó correctamente porque ahora son libres de mantenimiento. Pero donde yo fui a mi técnico, tuvo que hacer la revisión, verificar el estado de salud, verificar resistencia interna, verificar el voltaje, capacidad de la batería, decirme, mira, está en un 30%, mejor cambiémosla. Y ya yo no me quedo botado en un par de meses cuando estoy en un viaje con la familia. Entonces, esas cosas son las que hacen la diferencia, don Sergio. Qué importante esto, ¿verdad? Cómo se nos fue metiendo en Costa Rica el tema de los eléctricos, y ahí también una aseguradora debe reaccionar, debe enterarse, debe estar al tanto de lo que está pasando, que está llegando a Costa Rica. Me imagino que es todo un reto también para la actividad aseguradora. Claro que sí, cada tipo de vehículo es un ecosistema, no solo por segmento, sino por su categoría. No es lo mismo reparar o asegurar un vehículo a combustión que un vehículo eléctrico. Cada uno de ellos va a tener sus propios componentes, cómo los vas a atender, qué asistencia les vas a dar, ¿verdad? Estamos acostumbrados que a un vehículo de combustión, si me quedo varado por combustible, pues le puedo enviar combustible. A este tipo de vehículos eléctricos no puedo hacerlo, tengo que enviar una grúa. ¿Pero qué tipo de grúa? Sabe hoy el usuario final que para los vehículos eléctricos tienen unos check especiales que te pueden, por decirlo de manera coloquial, trabar las llantas, entonces no lo puede jalar lo que sería el gruero, tiene que llamar muchas veces a casa matriz para que les conecten estos check,
y las llantas puedan caminar, que Liberarse. si te vas a quedar botado, esperar tener 3 o 5% mínimo de batería para pagar, pedir la grúa, volverlo a encender y que se te permita poder subir el vehículo a la grúa, ¿verdad? Entonces, decía los expositores anteriores, tienen que volver a educar y aprender a manejar. Sí, efectivamente. Y la aseguradora conocer estos temas y por el lado de los conductores y dueños, saber en qué anda montado, sin duda alguna, ¿verdad? Y te puedo decir que en Latinoamérica, Costa Rica es de los países más avanzados en todo lo que es la parte de movilidad eléctrica, ¿verdad? Faltan muchos profesionales y de los que hay, la mayoría están en el país. Entonces, es una nueva tendencia, es una nueva tecnología y es una nueva manera de movilidad.